Yo diría, es tan bueno el Señor al poder darnos su palabra, darnos su verdad y darnos la posibilidad a nosotros de poder ir allá, de tener la instancia de poder saber cómo estamos moviéndonos a la luz de lo que Él enseña, de también poder corregir aquello que notamos está funcionando muy mal en nuestras vidas a través de lo que Él nos está mostrando, pero también el de poder ser alentados a perseverar en aquello que por su gracia se ha hecho bien. Y damos gracias al Señor porque nos permite el disfrutar de tiempos como estos en donde su palabra hace que el sentido sea glorioso, porque precisamente allá estamos llevando adelante uno de los privilegios más preciosos que alguien pudiese tener en el universo, el de poder ponerse a los pies del Señor y escuchar su propia voz, diciéndole a los suyos lo que Él desea que quieran escuchar. Acompáñame en oración. Te damos muchas gracias, Dios, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Nos bendice, Señor, cada vez que tenemos esta instancia. Y es porque, Dios, sabemos, tú llevas adelante tus propósitos. Tú cumples, Señor, aquel objetivo que has trazado, el de hacer que tu palabra no llegue vacía. En algunas ocasiones, generando resistencia y corazones endurecidos, que serán reflejo de aquella enemistad existente contra ti, pero no llegará vacía. Y, Señor, en otras instancias, en corazones dispuestos a reconocer que tú eres Dios y que lo que dices es verdad y que lo mejor que se puede hacer es estar disponible a someterse a esa verdad. Y Dios, te damos tantas gracias porque sabemos, allí también estarás cumpliendo tu propósito, el de que tu palabra no llegue vacía. Y, Señor, te damos gracias porque cada vez que podemos abrir tu palabra, allí tenemos, Señor, la fuente inagotable de vida. Esa verdad, Señor, que alumbra, esa verdad que hace entender a los simples, esa verdad, Señor, que sabemos nos permite encontrar gozo en ti, nos alumbra los ojos, nos hace saber cuándo debemos abrir puertas o cuándo debemos cerrarlas. Gracias, Señor, porque esa palabra descrita allá en sí misma, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, como un espejo que nos muestra tal como somos, como una roca en donde podemos depositar la construcción de nuestras vidas, es francamente aquella a la cual nos sometemos en esta ocasión, para que sea ella, precisamente, tu voz, Señor, la que se comunique con tu pueblo. Y Dios, te ruego, como en cada ocasión, me ayudes a no interferir con aquello. Gracias, Señor, por este tremendo privilegio. Ayúdanos a aprovecharlo de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y llegamos por la gracia del Señor a la última sección del segundo capítulo de Segunda a los Tesalonicenses. Si usted me acompaña ya en su Biblia. Dios nos ha permitido por varias semanas, el poder meditar y aprender grandes lecciones a través de este capítulo, el capítulo 2. Es evidente que hemos podido recuperar mucho de lo que sin duda el Señor quisiera que su pueblo pudiese reconocer a través de esta porción inspirada por Él. Hemos aprendido grandes lecciones a través de este capítulo relacionadas, por ejemplo, con la preocupación del apóstol que estaba lejos de sus hermanos y que teniendo noticias de ellos está haciendo todo lo posible para poder comunicarles la verdad, hacerles llegar la información necesaria para que ellos puedan proceder correctamente. También hemos aprendido sobre el peligro de las falsas enseñanzas y cómo de pronto a través de ciertas variaciones de palabras simplemente puede generar una gran herejía que puede provocar gran desaliento y sin duda gran engaño. Hemos aprendido también sobre la mención a aquellas señales que anteceden al día grande y temible de Jehová y que sabemos claramente, el apóstol Pablo ha dicho, no solamente lo menciono acá en el capítulo 2, sino también toda la Escritura lo ha dicho, ya lo sabían, de hecho, los hermanos en Tesalónica, que vendría una apostasía creciente hasta que de manera cúspide esta reflejaría la aparición del anticristo. Y también hemos tenido la oportunidad específica de poder aprender sobre el carácter de este hombre, hijo de perdición, hombre de pecado, el anticristo, que será latente siendo un instrumento de Satanás para el juicio de las naciones. Y sabemos, un tiempo en donde Israel será purificado específicamente por el Señor. También, al finalizar la porción que estuvimos viendo la semana anterior y la anterior a aquella,
tuvimos la oportunidad de notar cómo hay un contraste muy marcado. Por un lado, pensando en aquellas personas que son incrédulos y que a la luz de ese día grande y temible de Jehová, sabemos van a sufrir allá, comenzando con esto, la eterna perdición. Y la razón de eso, según el texto, es porque no amaron la verdad. En contraposición, bien marcada allá, los creyentes, que según los últimos versículos que vimos la semana anterior, tienen el privilegio de poder vivir confiados, pero no en sus propias fuerzas, no en sus propias capacidades, sino esencialmente en esa salvación tan, pero tan grande que el Señor ha derramado sobre los suyos. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 15 y 16. 15 y 16. 17 también. La palabra dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. A la luz de todo lo que Pablo ya ha señalado, lo que va a hacer en particular en esta porción de 3 versículos será concluir por inspiración del Espíritu Santo aquello que los hermanos en Tesalónica y nosotros por alcance deberíamos tener presente, deberíamos considerar. Las primeras palabras de esta porción que comienzan allá, así que, en el versículo 15, nos enseñan precisamente aquello, es una conclusión de todo lo que se ha estado señalando hasta ahora. En otras palabras, es como si Pablo estuviese diciendo, en vista de todo lo que se ha dicho, estos son los asuntos importantes que ustedes, los creyentes, deben tener tremendamente presente. Y en ese contexto, allá tenemos cuáles son aquellas respuestas. Estar firmes, retener la doctrina, una doctrina que según el texto habían aprendido, y más adelante el privilegio de poder confiar en quién es Dios y cómo Dios manifiesta su poder. Mis queridos, no somos inmunes a caer en el engaño. La realidad de los hermanos en Tesalónica nos dice precisamente aquello. Es una iglesia ejemplar en muchos aspectos. De hecho, pocas iglesias van a ser encontradas en el Nuevo Testamento que son reconocidas vez tras vez de tantas maneras por parte del apóstol. Él está diciendo al comenzar cada una de las epístolas cuán agradecidos estamos a Dios por ustedes. Cada vez que nos acordamos, los recuerdos son maravillosos. Podemos hablar del trabajo de vuestra fe, de la esperanza grandiosa que tienen en Jesucristo, de la manifestación palpable de su amor. Francamente, los tesalonicenses eran una iglesia modelo. Pero el hecho de que precisamente esa iglesia haya tenido un momento en donde comienza a titubear, porque había una enseñanza que estaba dando vueltas, nos hace pensar mucho en nuestra propia realidad. Y es que no estamos inmunizados a la posibilidad de ser engañados. Podemos ceder fácilmente a ciertas suspicacias. Francamente, estamos expuestos a los dardos del enemigo, tal como enseña su palabra, y las influencias tanto ideológicas o heréticas, si queriésemos llamarlas así, son gigantescas. Por lo tanto, el peligro no es menor. Y en vista de que ser atacado será francamente una realidad que debemos enfrentar, porque todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, lo que debemos hacer es estar preparados para enfrentar correctamente ese ataque, estar preparados para responder de la manera que Dios espera. Y los tesalonicenses entonces han aprendido que frente a este engaño de muchos falsos maestros que estaban señalando en medio suyo que el día del Señor ya lo estaban viviendo, que el juicio de Dios ya había llegado, que ese día terrible estaba siendo enfrentado por ellos. Bueno, Pablo quiere decir, no, recuerde, eso no es lo que la Escritura enseña, todavía faltan algunas cosas para que eso suceda. Ustedes están protegidos por la salvación tan grande que han recibido, pero bueno, tiene que servir de algo todo eso. Y ese algo es precisamente lo que Pablo va a compartir en esta ocasión. Varias convocatorias serán mencionadas a través del texto, un texto que nos hace pensar sobre estas aplicaciones tan importantes que tenemos que tener presente cuando vemos pasajes de la palabra del Señor. Y en primer lugar, Él va a estar señalando esta idea de resistir firmemente, resiste firmemente. Mira el texto allá. Estamos allá, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que hermanos, estad firmes, dice allá, estad firmes.
Cuando vamos al griego, notamos que esa palabra que aparece descrita allá para estar firme puede traducirse de las siguientes maneras: estar firme, permanecer firme o quedarse en pie. Quedarse en pie. La idea tiene que ver básicamente con una resistencia permanente, esta idea de estar incólume frente a situaciones que pueden estar sucediendo y en donde tú estás resistiendo de buena manera frente a esa realidad que estás experimentando. Esa frase, estar firme, tiene una connotación de origen militar, que hablaba específicamente, y de hecho se usa así en varios contextos del Nuevo Testamento, para aludir a defender una posición que se te ha entregado. Esta es tu posición, esto lo debes cuidar, cuídalo. Y ahí estás, firmemente cuidando y protegiendo esa realidad en la cual ahora te encuentras. Y esto tiene mucho sentido cuando piensas en el contexto directo de todo lo que el pasaje está señalando. En los versículos 13 y 14 que vimos la semana recién pasada, Pablo ha exaltado las maravillas de la salvación. Allí ha señalado que los creyentes han sido amados por Dios, escogidos por Dios, santificados por Dios y provistos de fe para poder alcanzar la gloria. Todo aquello, por cierto, es evidencia de un regalo precioso que Dios ha otorgado. Y allá está, ha sido puesta en una posición específica. ¿Y qué es lo que debes hacer entonces si realmente has recibido ese regalo precioso de la salvación? Bueno, Pablo dice, estar firme. Estar firme, estar firme. Ahora, ¿qué es lo que un verdadero creyente debería hacer con todo lo que hemos aprendido ya a través de ese contexto? Ese contexto precioso que nos dice que Dios es soberano, que Dios ha escogido a aquellos que van a ser salvos según el puro afecto de su voluntad, que nos dice que francamente Dios ha provisto aún el regalo de la fe para que podamos responder a Él de manera correcta. Bueno, alguna persona pudiese decirle, no tenemos que hacer nada, absolutamente nada. Y la razón es que, bueno, si Dios es soberano, si Dios es el que escoge, bueno, francamente no hay nada que el hombre pudiese hacer, por lo tanto no eres responsable de nada, no lo hagas. Pero francamente no es eso lo que enseña la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que precisamente todo lo que Dios ha hecho permite que el hombre lleve adelante todo lo que él puede hacer. Siga esa frase, por favor. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios ha hecho es lo que precisamente habilita y motiva al hombre para hacer lo que él puede y debe hacer. Déjeme explicar aquello a través de la santa palabra de nuestro Dios. Conocerás, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. La Biblia dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y tú notas un texto como ese y es evidente que la salvación y aún la fe involucrada como medio para esa salvación son regalos de parte de Dios, regalos de gracia de parte de Dios. De hecho, cualquier acción que el hombre pudiese hacer en su propia fuerza o capacidad sería básicamente una obra, y el texto está diciendo que no es por obra. Por lo tanto, nada de gloria para el hombre en cuanto a la salvación, todo de gloria para Dios. ¿Y qué es lo que sigues leyendo a través del texto? Mira, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que señala? Bueno, básicamente lo siguiente: es que la vida cristiana, a partir de un buen entendimiento de lo que la teología está señalando, no empieza ahora a básicamente estancarse o pensar que la inacción es su mejor lugar, sino la vida cristiana verdadera va a ser una vida que va a reconocer a Dios con todos los atributos que la Biblia describe de Él, con toda la verdad que aparece reflejada sobre Él, y francamente estará llevando adelante las obras que, bueno, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La vida cristiana es un accionar, tiene que ver básicamente con manifestaciones de frutos activos, tiene que ver no solamente con lo que dice, porque puedes decir Señor, Señor, sino que tiene que ver esencialmente con lo que haces, cómo estás obedeciendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, cómo estás llevando adelante una actitud que es el reflejo de aquellas obras que Él preparó de antemano. Por lo tanto, cero posibilidad de inacción. Un verdadero creyente estará motivado a ser coherente con aquello que Dios ha demandado en su palabra. ¿Notas? Lo que la Biblia enseña es que básicamente el hecho de lo que Dios ha llevado adelante por medio de su salvación para nosotros es lo que habilita que el hombre entonces pueda hacer lo correcto para con Dios. ¿Otro texto? Bueno, Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. El apóstol Pablo señala: por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Dice el texto allá, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando lees el versículo 12, aprecias que el cristiano tiene el deber de trabajar, es decir, sin interrupciones, en la salvación que ha recibido. Eso es precioso. Hay una responsabilidad activa que significa ser coherente con esa santificación que el Señor está llevando adelante y en donde tú estás obedeciendo a su palabra y por medio de aquello estás llevando adelante esta imagen que de gloria en gloria te lleva a parecerte a Jesucristo, a ser como Jesucristo. Pero cuando lees el versículo 13, no hay duda alguna, toda la gloria de aquello no se la lleva el hombre, se la lleva a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, según el texto, produce el querer como el hacer. Él se encarga de habilitar de la energía necesaria, los deseos suficientes, la intención correcta para que el hombre pueda llevar todo aquello que el Señor mismo espera que esté dispuesto a hacer. Por lo tanto, si asumes que lo que Dios ha hecho permite y estimula lo que el hombre hace, bueno, francamente estás adosado a lo que la palabra del Señor enseña. Y llegas entonces a leer un texto como el que nosotros estamos considerando allá en 2 a los Tesalonicenses. Y notas allá cómo es tan evidente que el Señor quisiera que esa posición que tenemos en Cristo por medio de esa salvación tan grande sea una salvación en la cual nos mantengamos firmes, accionando de manera correcta con el valor que sabemos solo podemos recibir de parte de Él. Ahora, ¿por qué Pablo está remarcando eso? ¿Por qué Pablo quisiera ser enfático en este punto, ser tan imperativo en lo que significa el hecho de estar firme? Bueno, básicamente por la exposición en la que se encuentra cada creyente. De hecho, si tú estás en el capítulo 2 y vas conmigo, por favor, al versículo 2, mira lo que dice el texto allá, capítulo 2, versículo 2 de 2 a los Tesalonicenses. El relato señala que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Hay una realidad latente, la realidad de que ellos, producto de esta mala enseñanza que se estaba divulgando, estaba provocando, note, conturbación, titubeos, cambios de modo de pensar, inestabilidad en cuanto a lo que significaban aquellas convicciones que como creyentes deberíamos preservar siempre, siempre. Por lo tanto, no estamos inmunizados. Debemos saber que es fácil, muchas veces más de lo que pensamos, que esta carne y cuerpo miserable de muerte quiera tomar preeminencia y se deje llevar por malos engañadores. Dicho en otras palabras, Pablo está señalando tanto allá en el versículo 2 del capítulo 2 como en el texto que estamos leyendo en esta ocasión, versículo 15, permanece firme, mantente firme en lo que significa tu relación, tu realidad como cristiano. En lugar de agitación, los cristianos debemos experimentar fortaleza. En lugar de lo que significa allá el hecho de bajar la guardia, los creyentes debemos resistir firmemente frente a aquellas oportunidades que debemos enfrentar en esta tierra. Y esa demanda de estar firme, notarás, no es algo que simplemente Pablo quiere mencionar acá, sino que será algo recurrente a lo largo de todo el Nuevo Testamento, lleno allá de convocatorias para que el creyente no olvide que esto es parte esencial de su vida en Cristo. Notarás, por ejemplo, textos como el que aparece allá, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, note, estad firmes y constantes. Notarás que más adelante, el capítulo 16 de 1 Corintios, versículo 13, dice, velad, note, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Notarás Efesios capítulo 6, versículo 11, que señala, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, note, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, note, no te relajes, no bajes la guardia, sigue estando firme. Y sigue diciendo allá Filipenses capítulo 4, versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor. Otra vez, amados, amados, amados. Mis queridos, los creyentes tenemos grandes desafíos y uno de ellos es este, precisamente. Debemos pararnos con firmeza ante la oposición hacia nuestra fe, ante lo que significa la oposición natural hacia nuestro mensaje.
Es evidente que en algunas ocasiones vamos a estar tentados a fluctuar como niños, tal como enseña Efesios capítulo 4. Pero en vez de hacer aquello, lo que necesitamos hacer es sostenernos en el Señor y perseverar en la convicción que hemos recibido de parte de su palabra. Finalmente, te va a ayudar a saber algo que es grandioso a la luz de su verdad. El apóstol Pablo señala en Romanos capítulo 14, versículo 14, lo siguiente: poderoso es el Señor. Note, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Por lo tanto, tienes lo más importante para ejecutar aquello que el Señor desea que ejecutes. Sus mandamientos que no son gravosos y que francamente en su gracia puedes llevar adelante. Son mandamientos que puedes tomar de buena manera, aferrados a su mano y reconociendo que no se trata de tu poder, se trata de su poder, el que te habilita, el que te ayuda a que puedas estar firme, el que puedas ser firme en aquellos momentos en donde francamente serás demandado también de parte de Dios. Ahora bien, si volvemos a nuestro texto allá, estamos en 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Notarás allá que tienes una segunda demanda que está completamente relacionada con la primera. Es decir, yo sé, entiendo que debo estar firme, pero ¿firme a qué? ¿Cómo se manifiesta aquella firmeza? Mira lo que sigue diciendo el texto allá. Segunda a los Tesalonicenses 2, versículo 15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La siguiente demanda descrita ya en el texto tiene que ver específicamente con retener la doctrina. Retén la doctrina, retén la enseñanza correcta. ¿Cómo puede un cristiano en la práctica mantenerse firme frente a todos los ataques que puede recibir en momentos particulares, específicos o permanentes? Bueno, básicamente, reteniendo la doctrina. Así que hermanos, estad firmes y retened. La palabra retened se traduce del griego de la siguiente manera: retened, mantener, firme, aferrarse a. Note, aferrarse a. La escena básicamente va a aludir a esta representación de personas que están, con una inundación grande y que tratan de aferrarse allá a lo que puedan para que las corrientes de agua no le lleven. Pero bueno, por más fuerza que hagan, ellos pueden ceder. En el caso del creyente, tenemos la posibilidad y la garantía de parte de Dios que tenemos de Él la ayuda propicia para que podamos aferrarnos fuerte y firmemente a la enseñanza que hemos aprendido. Llamará la atención suya probablemente saber que esa palabra doctrina que aparece allá originalmente es la palabra tradición. Y antes de que usted vaya a pensar precisamente en aquella tradición extrabíblica que obviamente fue tan reprochada por nuestro Señor Jesucristo de parte de los fariseos o hacia los fariseos, porque ellos básicamente imponían tradiciones de hombres en contra de lo que era la verdad de Dios. Acá el sentido específico de la palabra tiene que ver fundamentalmente con la idea de una entrega. De hecho, literalmente etimológicamente la palabra es entregas. Ahora, las entregas antibíblicas que llevaban adelante los fariseos y saduceos obviamente no se desprendían de la verdad, se desprendían de sus propios criterios humanos, tratando de generar sus propias normas para ser discípulos de sí mismos, hacer personas adeptas a ellos. Pero las entregas que son llevadas adelante por parte de un siervo de Dios que entiende que la Biblia es la autoridad y que el único soberano es Dios, francamente lo único que va a hacer es llevar adelante el objetivo que sabemos el Señor ha trazado. Ahora en particular, cuando pensamos en lo que Pablo está haciendo con su equipo misionero, notarás que él está siendo muy específico para señalarle a los suyos allí: ustedes deben afirmarse firmemente aquellas entregas de enseñanza que le hemos entregado. De hecho, aparecen dos maneras en cómo ellos habían recibido esas palabras, esas entregas. Por un lado, usted notará que el texto dice, hablando específicamente sobre lo que era, es decir, el testimonio oral, las palabras, pero también las cartas. Y Pablo tiene grandes alusiones a aquello a través del libro que seguramente en varias ocasiones ya hemos apreciado. Notarás como, por ejemplo, él ha dicho en el contexto, en el capítulo 2, que ellos ya recordaban lo que él les había dicho. Es porque Pablo ya les había dado gran información al respecto y obviamente ellos sabían en todo el tiempo que habían pasado con Pablo cuáles eran todas aquellas cosas que debían reconocer. También, por otro lado, es evidente que las cartas, como la primera carta a los tesalonicenses, era algo que ellos podían asumir
de una buena manera como palabra del Señor y por lo tanto tenían que afirmarse a ellas, aferrarse a ellas fuertemente. Los escritos del Antiguo Testamento que ya estaban compaginados en aquel momento, que estaban claramente ya circulando, incluso tenían una gran traducción, la traducción de la Septuaginta. Era algo que tenía incluida la verdad de Dios, era la verdad misma de Dios. ¿Y qué debían hacer a ello, ante aquello? Bueno, aferrarse, afianzarse a aquello. No querer soltarse de aquello. ¿Qué ganas con eso? Bueno, te mantienes firme. Logras estar firme frente a los momentos de adversidad. Ahora, usted sabrá que para el tiempo de la escritura de este libro, todavía el canon del Nuevo Testamento no estaba completo. Por lo tanto, obviamente, el peligro era grande. Es porque muchas cartas circulaban de un lugar a otro, muchas falsas enseñanzas circulaban de un lugar a otro, y era fácil, francamente fácil, el hecho de poder caer en el error o la confusión. Por lo tanto, Pablo quiere ser muy específico, muy gráfico, para decirles, no caigan en el error, no se confundan, sigan la verdad y nada más que la verdad. Mira, 2 Tesalonicenses 2, verso 2, vuelve allá por favor. Notarás que esta enseñanza falsa que se estaba divulgando de que el día del Señor ya se estaba viviendo, se estaba manifestando a través de diferentes maneras. Notarás allá como el texto señala lo siguiente, 2 Tesalonicenses 2, verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Es decir, habían falsos maestros que decían, mira, esta carta es de Pablo, y mira lo que dice Pablo, el día del Señor ya está aquí. Esta revelación del Espíritu que me está hablando ahora me dice que el día del Señor es ahora. Y la gente estaba luchando con eso muchísimo, ¿no? Y Pablo es muy claro para decir, no, allí no. Sí, cuando se trata de algo que es contrario a la verdad enseñada, aquello que es inconsistente con aquello que ha sido declarado en la palabra, no, por ningún motivo, no conturbéis, no te muevas en tu modo de pensar. Por lo tanto, allí es muy claro, él dice, no, pero cuando se trata de la verdad, cuando se trata de aquello que tiene que ver con la coherencia con lo que Dios ha establecido en su mensaje, lo que Pablo está diciendo es todo lo contrario. Tú necesitas retenerla. No solamente tomarla, nota, retenerla. Y es porque aquello será la ayuda necesaria para poder avanzar en firmeza. Mire, cuando usted tiene el privilegio de poder estar firme en el Señor, cuando usted puede retener la enseñanza de nuestro buen Dios, usted tiene la oportunidad, entre otros privilegios, de poder, por ejemplo, estar siempre preparado y presentar defensa ante todo aquel que demande razón de su esperanza. Y es porque, francamente, usted sabe lo que Dios ha dicho, por lo tanto, usted puede decirle a otro lo que Dios ha dicho. Y haga eso, diga la palabra, que la palabra lo haga sola. Usted tiene la posibilidad también, en momentos específicos, de poder contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los oyentes. Y notarás que es evidente que los santos tenemos una declaración de fe por la cual estamos dispuestos naturalmente a tapar la boca, como dijo Pablo, de aquellos que se levantan contra falsas herejías y que de pronto, al decir Jesucristo no es Dios, Jesucristo es Dios. Y que de pronto dice, la Biblia no es toda verdad. Su palabra es verdad. Y que de pronto aquellos que señalan, bueno, hay fábulas allí y hay otros relatos que no son tan fábulas, hay algunas que fueron escritas de una manera específica para que francamente pudiesen calzar de una manera que pudiesen hacer entendible aquello. Y yo digo, no, el Señor me hace a través del Espíritu Santo entender su verdad tal como debo entenderla. Y tú y yo tenemos la oportunidad de poder estar firmes. Una más. En 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, que puede evitar las profanas pláticas o evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¡Wow! Interesante. Es decir, una de las grandes maravillas de poder aferrarte a la palabra, afianzarte a la palabra, retener la palabra, es que tienes ahora también la posibilidad de no caer en el engaño de la falsamente llamada ciencia. ¡Wow! Y queridos, allí simplemente un abanico de 1000 opciones que tú y yo tenemos para valorar cuán importante es la palabra. Retrocede conmigo, por favor, al versículo 5 del capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 5. Pablo les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Muy interesante, usted sabrá ya si ha estado con nosotros, que básicamente estaban cayendo presos de esta idea de que el día del Señor había llegado. Y Pablo dice, no, recuerda lo que la Biblia dice. Dice que antes de que venga el día grande y temible del Señor, vendrá una gran apostasía y se va a manifestar el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo. El anticristo no se ha manifestado, no ha crecido y crecido la apostasía. Por lo tanto, no estás en el día del Señor. Y él les dice, ¿no te acuerdas que cuando estuve contigo te lo dije? ¿No te acuerdas que hablamos sobre eso? Está señalando allá. Y obviamente eso es una gran ayuda para comprender qué es lo que realmente debemos tener presente siempre. Manténgase en la verdad. Recuerde la verdad. Muchas cosas van a estar pasando de moda. Muchas cosas van a estar cambiando en su información. Aquello que no se sostiene en la verdad claramente tiene esa particularidad. Aquello que está en constante descubrimiento obviamente está allá. Aquello que se somete a la autoridad de la mente finita del hombre naturalmente siempre estará allí. Pero cuando se trata de Dios y su verdad revelada, tú puedes aferrarte confiado, muy confiado, tremendamente confiado. ¿Y sabes cómo estás? Firme, muy firme. La iglesia va a enfrentar y va a avanzar en medio de constante engaño de parte de Satanás. La Biblia describe que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, usted puede saber que es muy fácil realmente poder confundirse en momentos específicos. De hecho, no solamente dice eso, sino que dice que sus mismos siervos, sus ministros, pueden disfrazarse como miembros de justicia. Es decir, sus propios demonios, los falsos maestros aún, pueden hacernos parecer que son, lo mejor del mundo. Para evitar entonces ser engañados por ese aluvión constante de mentiras y engaños, y mentiras demoníacas. Los creyentes no tienen que ser niños fluctuantes que andan de aquí para allá engañados por todo viento de doctrina, sino que deben retener la verdad de la palabra y ser firmes en ella. Los hombres deben estar firmes para no caer en el estratagema del error de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas, dice la palabra, del error. Debemos estar alertas de aquellos que adulteran la palabra del Señor y que de pronto a través de pequeñas sutilezas o frases que suenan algo llamativas, como allá en el libro de Timoteo, aquellos que prohibían casarse, tomando esta idea de que aún quizás no es tan malo, es decir, mantenerse soltero, como Pablo dijo, pero que él no dijo que eras mandado a casarte. O aquellos que decían que había que abstenerse de ciertos alimentos, cuando es cierto que puedes comer lo que quieras, francamente, todo lo que Dios creó es digno de comer, y ahora en el ejercicio de tu libertad puedes no comer ciertas cosas, pero de ahí a mandarte a que te abstengas de ciertos alimentos, sutilezas que no debes dejar pasar, y que no vas a dejar pasar si estás firme en la verdad, si has retenido la verdad, si estás afianzado en la verdad, si no la quieres soltar por nada del mundo, sabiendo que el regreso de Cristo, y allí los malos engañadores serán evidenciados, irán de mal en peor, y que muchos engañadores han salido por el mundo, tal como dice la palabra, y que obviamente tenemos la oportunidad de encontrarnos con aquellos en algunos momentos. Por lo tanto, es fundamental ir a la fuente correcta de la verdad, ir allá a la fuente inagotable de la verdad, la palabra de Dios, y recordar permanentemente que la palabra del Señor es aquella de donde sacamos la lección de nuestra vida, es decir, ¿qué nos ha salvado? También quien se encarga de santificarnos, quien se ha descrito a sí mismo como suficiente para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, quien se encarga de hacer al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No te confundas, aférrate a la verdad. Y cuando eso sucede, tienes la oportunidad de estar firme. Una tercera aplicación de nuestro texto es que debes reconocer el poder de Dios, Mire, cada responsabilidad cristiana, cada ejecución obediente, cada desafío que en momentos específicos debes enfrentar de manera práctica, requiere, sin lugar a dudas, de una noción amplia de quién es Dios y de quién eres tú. Es evidente eso. Es porque cuando logras mirar quién eres tú objetivamente, te das cuenta que lo necesitas a Él. Y cuando te das cuenta cuán grande es Él, no hay nada mejor que puedes hacer que aferrarte a Él. Confiar en su poder, confiar en su capacidad. Por eso es tan precioso pasajes como estos en donde Pablo dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es porque francamente así es. Es porque es tan precioso ver pasajes como Cristo en el Sermón del Monte diciendo que bienaventurados son los pobres de espíritu, los mendigos espirituales. Es porque allí en tu completa indefensión, en tu necesidad de que tienes que tener ayuda para subsistir, sabes que no hay nadie mejor, nadie más propicio, nadie más perfecto que Dios.
Los hermanos en Tesalónica estaban siendo desafiados a permanecer firmes y aferrarse a la verdad. Obviamente que estaban siendo desafiados, pero obviamente la fuente del poder para eso no eran ellos mismos. Es que nosotros estamos permeados por el pecado, tenemos un corazón engañoso, pensamos que hoy día sí que comienzo la dieta y no la comienzo hoy día, ¿o no? Y decimos, hoy día sí que no voy a mentir y miento en un momento del día. Y digo, ahora sí que te voy a amar como debo amarte y no te amo. Y de pronto necesitas empezar al revés. Señor, sé propicio a mí. Señor, ayúdame. Pablo no desea bajo ninguna perspectiva que los hermanos allí piensen que se trata de ellos, que no se trata de su capacidad, para que las personas puedan llevar adelante las normas de Dios, los mandatos de Dios, los preceptos de Dios, necesitan a Dios. Clave. Cuando miramos la Escritura nos sorprende pensar que el propio Pablo lo está reconociendo vez tras vez. Permítame mostrarte lo que él dice allá en Colosenses capítulo 1, versículo 29. Él señala, por lo cual también, note, trabajo. Y esa palabra allá es trabajo arduamente, trabajo agonizantemente. Por lo tanto, no era un perezoso, no era alguien indolente, no era alguien negligente. Era alguien que trabajaba fuertemente. Pero nota lo que dice, luchando, según la potencia de él. Wow. La potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y yo leo Hechos capítulo 20 y veo cómo Él se está despidiendo de un grupo de pastores y les dice, porque ustedes saben que yo día y noche no claudiqué de enseñarles públicamente y por las casas todo el consejo de Dios. Y de pronto te enteras que junto con hacer eso día y noche, además hacía carpas. Tú dices, ¿cómo lo hacía? Bueno, ahí está. Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él no está siendo una persona como podríamos pensar de personas en la actualidad que son tan reconocidas por tener un alto concepto de sí mismo o que tienen una autoestima superior como todos pretenderíamos tenerla. Mire, la autoestima no es el gran valor, la negación es el gran valor para un cristiano. Él es de aquellas personas que eran capaces de reconocerse como el peor de los pecadores, el último de los pecadores. Es como un abortivo, dice ahí el texto. Muy interesante. Pablo está reconociendo que la razón por la cual él podía hacer todo lo que hacía y trabajaba, sí, claro que trabajaba, era por la potencia del poder de Dios. Un reconocimiento claro de quién es Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, note allá, y tú puedes leer simplemente la primera frase de esa oración, y el texto dice allá, antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando de los demás apóstoles, ¿no? Y si tú lees solo esa parte, tú dices, aquí se pasó, ¿no? ¿Cómo se pasó, no? No, ¿por qué dijo eso? No, chuta, aquí. Si fuese un debate presidencial, aquí murió al tiro, ¿no? He trabajado más que todo ellos, ¿no? Pero no dice eso solamente. Mira lo que está diciendo. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Wow. Wow. Entonces, como cristiano, no te relajas, como cristiano no te duermes, como cristiano trabajas diligentemente, a veces exhaustivamente, si la ocasión lo amerita, pero tú sabrás que en ese contexto todo lo que haces lo puedes hacer porque dependes de Él, solo de Él, nada más que por Él. Y allí tienes a Pablo, orando por los hermanos. Nota, él está orando. Él está haciendo una oración por los hermanos. Y note, dice, y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y Él está mostrando su dependencia en Dios. Dios, en ti confío que tú puedes hacer esto con ellos. Note, en primer lugar le dice, esto es lo que tienen que hacer. Tienen que estar firmes y tienen que aferrarse a la verdad con todas sus fuerzas. Pero no van a poder hacerlo solos. Necesitan de Dios. Y oro a Dios para que Él te permita hacerlo. Para que Él te permita lograrlo. Mire lo interesante del relato. El pronombre que se traduce el mismo allá, ¿no? Te dice el mismo Dios. Está en una posición enfática ya en el griego y está básicamente diciendo lo siguiente, se podría traducir así: el mismísimo Señor Jesucristo, nuestro y Dios nuestro Padre. Y cuando notas eso, te darás cuenta que como que falta algo en la gramática, como que no calza bien aquella frase, aquella descripción. Y es porque de alguna manera está mostrando algo que es impresionante. Está usando el mismo pronombre tanto para el Hijo como para el Padre. Es porque básicamente hay una preciosa unión de la deidad, preciosa unión. Ellos pueden operar juntos para el beneficio de su propia voluntad, para sus propósitos santos. Fundamentalmente en el amor que aparece descrito en el texto, Dios mismo se encarga de proveer
lo que solamente Él puede hacer. Consolación, note, eterna, permanente y buena esperanza en los suyos. El texto dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pablo está diciendo, mire, yo y mi equipo misionero hemos experimentado esto, es evidente. Es que solamente Dios puede hacer esto, ¿no? Darnos una consolación permanente. Es obvio que los hermanos en Tesalónica estaban pasando momentos difíciles. Bueno, no hay nada mejor que estar con el Consolador permanente. Es obvio que estaban pasando circunstancias complejas. Bueno, qué bueno saber es que tienes una buena esperanza. Mire, dice buena esperanza, ¿nota eso? Estamos en un mundo en donde incluso la lógica de la esperanza es voluble, ¿o no? Hablamos de la esperanza como una posibilidad, pero cuando la Biblia habla de esperanza, habla de certeza. Es decir, va a pasar lo que Dios dijo que iba a pasar, tal cual como Dios dijo que iba a pasar. Y allá está. Si mi esperanza es la esperanza firme, que se sostiene en un Dios firme, fiel y verdadero. Entonces Él dice que sí, y será así. Y no estamos simplemente titubeando, pensando que podría o no podría darse. Él lo ha señalado. Note, buena esperanza, es una bondadosa esperanza, es la idea ya, digna esperanza, a diferencia de las falsas esperanzas que el falso mundo en el que vivimos muchas veces nos presenta y que aún nosotros mismos nos queremos presentar. Mis queridos, Pablo está diciendo, es Dios quien está capacitado para poder otorgarle a usted lo que sabemos ya ha otorgado. Ellos habían experimentado lo que significaba ese consuelo grandísimo y lo que significaba esa esperanza buena, esa buena esperanza. Pero otra vez, no te equivoques, no se trata de ti, no es tu capacidad. No te dices por gracia, es por gracia. Es un regalo de Él. Y allá tienes la posibilidad de ser alentado en ese Dios de esperanza que te da buena esperanza, en ese consuelo eterno que proviene de un consolador eterno. Y con todo lo dicho, con todo lo establecido, Pablo señala ahí en el verso 17 sus motivos específicos de oración. Que ese mismo Dios conforte vuestros corazones y que os confirme en toda buena palabra y obra. Note, conforte y confirme, muy interesante. Conforte y confirme. Por un lado tienes allá una clara alusión a lo que significa esta posibilidad de ser confortado, animado, aliviado, consolado. Note que dice en vuestros corazones, es el centro del motor humano, es el centro de operaciones del hombre, de donde proceden todos los deseos, las intenciones, los pensamientos del hombre. Y note lo que Pablo está diciendo, oro a Dios, el gran consolador, el eterno consolador, el que sabe consolar por los siglos de los siglos, que conforte tu corazón para poder hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué cosa? Estar firme y no soltar la palabra. Hazlo allá y disfruta de cómo Él puede hacer lo que sabe hacer. Él puede hacerlo. Y está allá orando para que Dios pueda confortar sus corazones, pero no solo eso, para que pueda confirmar en toda buena palabra y obra a los suyos. Mis queridos, Dios espera que un cristiano sea consistente. Si usted conocerá la historia incluso del término cristiano o no, pequeños cristos, era un apodo, una burla, porque habían allá los primeros cristianos haciendo lo mismo que hacía su Señor. Por lo tanto, cristianitos o cristianos o no, pequeños cristos, imitadores de Cristo. Bueno, Cristo vino precisamente al mundo para dejar ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Él es nuestro modelo a seguir, el modelo que nosotros debemos imitar. Y la palabra del Señor nos enseña a través de todo lo que describe, a través de sus líneas, que tenemos el desafío de ser coherentes con aquel llamamiento precioso que imita a Cristo, con aquel andar digno de su nombre, tal como también enseña su palabra. ¿Y qué es lo que dice el texto? Bueno, oro al Señor, dice Pablo, para que Dios se encargue de confirmarles en toda buena obra y palabra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tus palabras y tus obras sean coherentes con lo bueno, con lo bueno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Recordarás el texto allá? Bueno, oro al Señor para que Él te ayude a hablar como tienes que hablar. Y tú tienes que esforzarte en eso, por supuesto. Tienes que esforzarte diligentemente en eso, por supuesto. Tienes que estar firme tratando de no decir aquella palabrota que quiere salir, por supuesto. Pero si lo logras, no fuiste tú, fue la gracia de Dios en ti. Eso es lo que dice la Biblia. Y allá estás, y allá estás. Y de pronto en tus obras. Y no puedo hacer eso, es que eso es ilegal. Es que no puedo hacer eso, es que eso transinge con las normas correctas. Bueno, allá estás, siendo coherente con aquello que fuiste llamado a hacer, vivir como un santo, ser santo. Y allá está, Pablo orando, para que Dios se encargue de ayudar a los suyos
a ser como tienen que ser. Cuando miramos el contexto de nuestro pasaje, es evidente que el apóstol Pablo desea generar afirmaciones claras y concluyentes que tienen que ser estimadas por los hijos de Dios. Es obvio que hay un peso que está siendo puesto sobre los cristianos. Hey, tú tienes que estar firme. Tienes que estar firme. Es que no puede ser que lleves tantos años, es decir, como cristiano y debiendo ser ya maestro, como le dice el autor de los Hebreos a los Hebreos. Es necesario que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos. ¿Cuántos años llevas siendo cristiano? ¿Y tendrías que ser maestro y todavía no lo eres? No tiene sentido, según Dios. Y de pronto necesitas pensar, es que no estoy lo suficientemente firme para eso. Y de pronto lo decimos como una excusa para justificar absolutamente todo. Es que lo que deberías pensar es si francamente te estás aferrando a la verdad y no la estás dejando ir. Y junto con eso, ¿cuánto estás orando al Señor para que te ayude a poder hacer lo que solamente Él te puede ayudar a hacer? Mis queridos, para el creyente no hay inmunidad. No hay inmunidad para el engaño. Es engaño circunstancial. Es obvio que somos débiles, pecadores, pero hemos recibido algo que es precioso, una provisión divina que nos permite poder alcanzar, obtener, disfrutar aquello que Dios ha compartido a través de su verdad. Para eso tienes que estar firme, para eso tienes que aferrarte a su palabra y para eso debes confiar que no se trata de tu poder, se trata del de Él. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos tu palabra. Es como bálsamo, Señor, dice, a nuestras heridas. Y es porque es cierto, Señor, es una clara realidad el hecho de que tú puedes suavizar esa realidad muchas veces tan latente en pecado, Señor, tan reacia a hacer lo que tú esperas, Señor, que hagamos. Y de pronto nos damos cuenta de nuestra debilidad, de esa mala debilidad, de esa que hemos cultivado incorrectamente, producto de no estar preparados en tu palabra, y de pronto alguien se levanta y no sé qué decir, cuando debería saber qué decir. Y de pronto alguien te cuestiona, oh Dios, y yo no puedo decir la verdad porque no sé la verdad. Y de pronto alguien me hace dudar de mi fe, y yo sé que es una fe verdadera, pero no sé cómo defenderla. Y de pronto, Señor, momentos como esos de profunda vergüenza y desazón, Señor, son oportunidades aún de tu gracia, de tu misericordia, Señor, increíble, para que nos demos cuenta de cuán importante es que no sigamos claudicando y que pongamos un momento en nuestra vida en donde con plena certidumbre de quién eres tú y cuán importante es tu verdad, la tomemos con fuerza, nos afiancemos a ella, seamos asidos de tu palabra, de verdad. Y que estemos, Señor, comprometidos con lo que significa estar firme en ella y que ella sea su defensa, que ella sea la verdad que salga, que ella sea, Señor, la expresión de todo lo mejor que yo le podría decir a alguien y de todo lo mejor, Señor, que yo podría pensar para mí. Señor, te doy gracias porque nos das la oportunidad de meditar en esto. Y Señor, te doy muchas gracias porque aún nos permite saber que finalmente, a fin de cuentas, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad, el sostén de aquello está en tu gracia. Y allá no hay espacio para la jactancia, porque finalmente toda la gloria es para ti. Señor, ayúdanos a orar incesantemente, para que tú puedas hacer lo que sabes hacer. Y para que yo, Señor, lejos de estorbarte, esté dispuesto, Señor, a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén.